Con Franco Prieri, su cámara, y siguiendo a María Vélez, propietaria del lugar hacia donde nos dirigimos, emprendimos un viaje corto de apenas unos 7 kilómetros desde el centro de la ciudad. Un lugar que tiene todos los atributos para no pasar desapercibido. Y luego de internarnos por huellas, caminos y hasta pasar las vías, descubrimos la tranquera y pudimos leer La Laguna, una gran planicie verde, caballos en el corral, vacas pastando, el primer contacto con un paisaje que no nos es extraño, pero caminando hacia el norte se produce el gran descubrimiento, aguas que parecen quietas y sin embargo nos transmiten esa fascinación del movimiento continuo. Y la gentileza de la señora María Vélez de acompañarnos en esta que es su tierra, su lugar en el mundo, ¿no, María? Sí, realmente eso es el significado que yo le puedo dar, ¿no es cierto? Porque es un lugar querido por mí, armado, trabajado, hecho así como está hoy, menos la laguna obviamente, con mi esfuerzo, con mi aporte personal y disfrutándolo, no una cosa así exigida, nada. Todo de puras ganas de hacerlo, digamos. Sí. Nos contaba que sus abuelos fueron los primeros en instalarse en estos lugares. Sí, los primeros. Incluso uno de los primeros lotes que está pasando la vía un poco allá, creo que fue el primero que adquirió mi abuelo, que yo lo tuve un tiempo antes de comprar esto, porque esto era de unos primos, es decir, herencia de mi abuelo. Sí. Entonces, como para que quedara en la familia, lo seguimos, lo adquirí yo. Y allá habían empezado, y allá estaba la casa paterna, donde estaba mi abuela, que quedó viuda bastante joven, mi abuelo murió joven. Y ahí ella crió a sus hijos y después se fue a Huinca, ¿no? Por supuesto. Pero ahí vivían. Tenía una casa muy linda y con mucha arboleda, con frutales. Yo me acordaba de las anécdotas de mis tíos, que ya no están tampoco, cuando jugaban a tirarse con los duranos, qué sé yo, esas cosas de chicos, ¿no? Que era un vergel, era una belleza. Un mini paraíso. Sí. Ahora nada de decir, quedan árboles grandes, lugares lindos, pero los frutales y demás no los he visto. Y me decía que usted misma nació... Yo nací ahí, la última que nació ahí fui yo. Antes de haber nacido yo, nació Néstor. Y después, antes no me acuerdo, no sé, la verdad es que no lo sé, no es que no me acuerdo, no lo sé. Pero siempre dije yo, claro, sí, nacida en la tierra. Claro, ¿cómo no amarla? ¿No es cierto? Se estilaba además en esos años. Sí. Nacer en la casa, ¿no? Sí. Aún fuera de campo. Sí. Y recuerdos de infancia. De infancia tantos con esta laguna. ¿Saben? Porque con mi familia, mi papá y mi mamá vivíamos en una casa que está hacia el oeste, no lejos de acá. Allí vivía, mi infancia... Hacia el oeste. Así, allá, en la casa que teníamos nosotros. Vivíamos con mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y algunos primos que siempre estaban allí. Así que éramos un grupito de 4 o 5. Por supuesto, yo era la única nena, los demás eran varones. Entonces, tengo muchas anécdotas. ¿Y qué es lo que hacía yo? Jugaba con ellos a las cosas que ellos proponían. A los indios, a andar a caballo, a correr carrera, a qué sé yo. Atábamos el sulky y nos veníamos acá a la laguna.
Y en las épocas cuando había tormenta, ¿sabes qué hacíamos? No me lo imagino. Pero por favor, yo ahora lo pienso y digo, qué inconsciencia, ¿no? Nunca nos pasó nada, pero nos armábamos de algunas lonas, de algunos palos, y nos veníamos a hacer una carpa por acá. Y cuando los truenos, los relámpagos, ¡zum!, nos zambullíamos adentro, no nos pasó nunca nada, pero hoy no lo haría, qué peligro, por favor, con los rayos y todo esto. Pero bueno, cosas así. Que las tormentas ahora parecieran ser más bravas que antes. Sí, sí, ¿no? pero por lo menos antes no nos atacaban tanto. Claro, no, claro. No. ¿Y siempre tuvo más o menos esta superficie o varió en dimensión la laguna? La laguna, no, me parece que está más grande. Ahora. Sí, se ha ampliado, porque antes acá de este lado del alambre había un espacio por donde yo podía caminar directamente hasta allá. Como en una playa. Sí. Allí, en aquellos árboles que se ven secos, había una playita y por allí andábamos, ningún problema, porque veníamos a bañarnos o a jugar en el agua. Y no, se ha ampliado bastante, sí. Incluso los otros días alguien, no sé quién, me preguntó, ¿y de dónde sale el agua de la laguna? Y no lo sé, porque hay, por ejemplo, cuando hay épocas de mucha sequía, no se seca tanto la laguna, disminuye su nivel, su caudal. Sí, pero no se seca tanto. O sea que es como que hay algún lugar de donde, porque se avanza sobre Buero esta laguna, más allá. No va muy lejos, pero avanza para allá. Así que no sé por qué es, no. Lo que sí, la calidad del agua ahora debe ser un agua lindísima, porque se ha cargado con el agua de lluvia, pero cuando empieza a bajar el nivel, hasta se huele el azufre, se huele la sal, es un agua bastante salada, con mucho mineral. ¿Qué superficie tiene el campo en general? Su propiedad. Mi propiedad son, ¿cuántos son? 200 hectáreas más o menos, un poco menos, creo. La laguna está toda en su propiedad. Está en mi propiedad, pero en lo último que vino de la gobernación es que esto es propiedad de la provincia. Pero que yo la tengo que tener, yo pago los impuestos, yo hago todo, pero que ya no es una propiedad privada, digamos. Ajá. Como un reservorio de agua que... qué sé yo, pero no creo que le den demasiada utilidad. Además, nunca va a cambiar con relación a nosotros el hecho de que sea de la gobernación o nuestra, porque a mí no me obliga a nada ni me impide nada. Porque aquí solíamos venir con una lancha, sí, a andar, a esquiar. Sí, pues aquí esta laguna nos ha permitido hacer de todo, la hasta verdad. Deportes acuáticos. Sí, ni más ¿Y qué profundidad tiene, María? No es mucho, porque fíjate, allá donde se ven las puntitas de los ¿cómo es? Postes, sí, esos son los postes de la calle. Sí. ¿No es cierto? Que corresponde así. Y se ven la puntita, o sea, ¿te imaginas que mirando los alambrados eso, cuánto mide eso? 1,20 m será. Sí. No más. No son, lo que pasa es que el suelo es resbaloso, claro. Es barro así, no es playa, no es arena allá, es bravo. Pero no son muy profundas. Pero para andar en lancha y para esquiar o jugar con algún velerito o algo así, una tabla de windsurf, todas esas cosas hemos hecho acá. ¿Y usted es consciente de que hay muchos huenquenses que en familia o grupos de amigos vienen y se instalan, por ejemplo, los fines de semana o los feriados? Sí, no es que yo los haya, porque yo no sé venir habitualmente los fines de semana, pero me han contado, y yo digo, me parece fantástico. Lo único que pido
es que sean prolijos, Claro. que no dejen la basura, que no dejen los plásticos. Y lo peor que puede pasar es que vengan a cazar. A mí eso no me gusta, pero no lo puedo manejar. Y sobre todo que a veces son muy desaprensivos, le tiran a un bicho porque es grande, porque qué sé yo, le dejan un ala colgando que después yo vengo y me lo encuentro. Eso es muy, muy feo, muy feo. No respetar la naturaleza, el ser vivo que está allí, eso no me gusta nada, la verdad. Y a veces la gente me dice, no, pero es un pájaro, ¿qué tiene? ¿Qué le hace a usted? Bueno, está bien, porque esa es la respuesta que muchas veces he recibido, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Usted qué le hace? Si que se lo mata, total. Bueno, es feo. Hemos visto, feo. Hemos visto hoy flamencos, patos, Sí. hemos escuchado el graznido de las lechuzas, los teros, ¿qué más? Esto es un hábitat privilegiado. Yo no hacía eso, pero unos sobrinos míos venían, porque allá había como unas barranquitas, y me decían que tenían, que venían a cazar nutrias. Yo no sé a qué ellos le llamaban nutrias, me decían, no, nutrias. Bueno, digo yo, pero debe ser algo parecido a la nutria, que eran chiquitas, pero yo no las vi nunca, no fui nunca con ellos a hacer ese tipo de experiencia, pero ellos me acuerdo que me decían, ¿no? ¿Sobrinos de aquí? De acá, sí, de acá. Y lo otro que a veces venían a buscar los nidos para llevarse los huevos de los gansos, de estos animalitos, ¿no? Que ponen huevos más grandes, los gansos. Los gansos que nosotros los vemos como cisnes, ahí tan lindos. Sí, tan señoriales, ¿no? Igual que los flamencos, una belleza. Son preciosos. Los flamencos, hay teros real, unos que tienen las patas muy largas. Las garzas son las blancas. Ay, qué bonitas que son. Ni vuelan ni saben estar en cantidades. Un curioso depósito de agua rodeado de árboles y tranquilidad. Por arriba aletean pájaros de todo color, como varios paisajes en uno. Tras la pausa, más de Laguna de Vélez. Cooperativa Eléctrica de Wincarnancó, una rica trayectoria institucional con la premisa de velar por la optimización de los múltiples servicios que presta.
take your time, but I won't be here forever. One for taking chances, but keep in mind that I won't be here forever. And I'm all what's a girl to if I can't have you? You can try to cover up, but you're a lighthouse. When the waves are getting rough, you're the way out. You could try to quiet down, blend in without a sound. Don't ever cover up, 'cause you're a light. Cliché, bienvenue dans ma réalité. Yo. No hace falta ser un superhéroe para salvar a la gente que quieres. Quédate en casa. Ay, quédate en tu casa. Quédate en casa. No hace falta tener superpoderes para cuidar a toda tu gente. Quédate en casa. Quédate en casa. Lávate las manos con agua y jabón, desinféctate. Si sales al exterior, alcohol en gel, siempre a disposición para que se relajen. A los niños muéstrale esta canción, que no cunde el pánico. Estamos todos unidos, si todos nos cuidamos vamos a estar protegidos. Cuídate a vos mismo para que así cuides a los tuyos. Hoy desde el ayer, Laguna de Vélez, un sitio con hermosa resonancia para aquellos que prefieren el contacto puro con la naturaleza. Un sitio ubicado a pocos kilómetros de Huincarrenancó que, sin embargo, muchos pobladores todavía no han descubierto. Verde, así como cuida o protege la fauna, las aves propias de este lugar. Me decía recién apuntaba a unos renuevos de chañar, ¿no es cierto? Sí. Todo es un entorno verde realmente donde se protege la naturaleza. Sí. Por suerte tenemos toda esa arboleda. Acá veo que se están renovando los chañares, porque hasta acá había chañares, pero se los ha llevado la laguna, pero estos ya, ahí hay unos cuantos. Y además, toda esta zona, viniendo desde Huinca para acá, por la ruta esa, y dando la vuelta así, está dentro de lo que es
el camino, no, ¿qué nombre tiene? Del Caldén. El corredor. El corredor del Caldén. Sí, claro. Sí, sí. Y entonces entra así, va así. Y allá en el monte hay mucho Caldén. Y hay chañar, por supuesto, y hay otras plantas. Son Y especies grandes, nativas. inmensas, sí, 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 sí. Ujú. Muy, muy lindas. Por muy, eso muy será que la lindas. provincia lo, digamos, lo califica como, digo, por la proximidad con el corredor Puede del ser. Caldén. Puede Y- ser, pero no sé cuánto ellos tienen información de estas cosas, Claro. porque por allí están tan ocupados en, Sí. en organizar o de resolver sus problemas que uno desde acá no los ve, que no, salvo que tengan algún departamento específico dedicado a esto, Ujú. que no sé si lo hay, la verdad es que no lo sé, no lo sé. Tiene que ser gente que realmente le guste la naturaleza, pero si no, difícil encontrar gente que haga todo esto. María, y recién cuando ingresamos a su propiedad, la vimos charlar con la veterinaria, estaban Sí. aplicando vacunación Sí. al rodeo, y usted me decía que por años había hecho esa tarea. No, sí, 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 sí. Yo hice mucho, trabajé mucho en este campo. La verdad es que cuando yo lo compré, daba lástima, no había un alambrado, crecían unos yuyos altos, así era. En el 90 y no me acuerdo cuánto, 94 ha sido, no sé. Y yo dije, no puede ser, esto hay que cambiarlo. Entonces de a poquito lo empecé a organizar, a limpiar, a armar, y una tarea importante, pero que lo hacía con mucho gusto, porque para mí era básico organizarlo. Y no podía creer que un campo tan lindo no sirviese para nada. Claro. La verdad que es un campo Era lindo una y tierra muy como bueno. ociosa, ¿no es cierto? ¿Cómo? Estaba como ociosa esta tierra. Claro, sí, no era, necesitaba algunos retoques. Por ejemplo, yo hice mucha alfalfa, con lo que recuperé la tierra bastante. Y hoy por hoy no nos quejamos de esto, salvo alguna lomada por allá, pero hay lugares en aquel lote que es una tierra muy buena, y el agua fundamentalmente es extraordinaria. ¿Has visto esos animales ahí en Sí. el corral? Lustrosos, redonditos, Sí. todo. Y sí. Y a pasto natural. Sí, sí, sí. Ellos no, se les suplementa, pero con lo mismo que se cosecha acá. Claro. Acá se cosecha el maíz, se hacen bolsones y bueno. Pero y- digo, pero a cielo abierto. Sí, sí, sí. Y ahora ya están volviendo, ¿no? Se están moviendo No sé. los animales. Los mandaron al lote a comer, ya Claro. terminaron, los han mandado a comer. Son todas chicas, pero Sí. son preciosas. Están con una... María, Sí. y esos quehaceres como vacunar, atender la Sí. hacienda, que los aprendió de su familia, ¿cómo? Posiblemente ya me salió de adentro, ¿no? Por instinto. una Claro, cosa. no, porque yo obviamente me crié en el campo. Hasta que empecé a ir a la escuela, yo estaba en el campo, andaba a caballo como el mejor, no necesitaba recado, freno, nada, me subía y salía. Era un indio más, ¿eh? La verdad es que después me tuve que civilizar un poco. Pero, y siempre al lado de mi papá, que hacía las tareas y que yo las veía, y después las grandes reuniones donde hacíamos las yerras, con cada uno mostraba sus habilidades. Eran todas cosas muy tradicionales, pero Sí. muy lindas, muy Costumbres. lindas. Costumbres hermosas. Argentina. Sí, sí, Ahora, sí, sí. este, Y así lo fui aprendiendo. Y además lo seguía teniendo a mi papá, que cuando yo tenía algún problema lo buscaba y lo traía. Yo me acuerdo que con él me ayudó a ayudar a una vaca a tener su ternero.
me enseñó a parir, me enseñó cómo se ataban, cómo se sacaban las patitas, cómo se las ataba, con qué tipo de nudo para no lastimarlo, cómo había que estirar, todo. Y es maravilloso, es ver cuando una vaca pare un ternero, es precioso. Además, con qué rapidez la vaca se levanta, va y lo ayuda y lo limpia y lo atiende. Es un espectáculo digno, muy, muy lindo. Tuvo también una definición interesante, decía, yo le pregunté a María por qué no había estudiado veterinaria, porque se nota pasión en todo lo que dice. Bueno, dice, en esos años, la verdad que uno no podía elegir la carrera. No, la verdad que y era como un mandato social o familiar, sí, tener que ser docente, por ejemplo. Sí. No, yo fui bioquímica, una carrera hermosa, y justamente siempre me estoy escribiendo con mis compañeros que viven en Rosario, fundamentalmente, y ellos ya están jubilados también, pero estamos admirados de las cosas hermosas porque nos mandan invitaciones a seminarios y demás. Maravillado con las cosas que hoy se puede hacer. Es una carrera la que yo hice muy linda, muy profunda, muy amplia, muy exigente, pero con mucho campo de acción. Hoy por hoy no sé cómo es la carrera, pero la que yo hice, que fue en las primeras carreras de bioquímica que se hicieron en la Universidad de Rosario, le dieron con todo. Ya sí nos dieron con todo a nosotros, pero fue muy, muy linda. Que es de lo más prestigiosa, la Universidad de Rosario. Sí, aprendimos todo mucho. Y hoy veo con el asunto del COVID la implicancia de los bioquímicos, por supuesto, siempre. Y por ahí aparece el nombre de algún viejo bioquímico de mi época, que está haciendo algo importante. ¿Y se dedicó a la bioquímica? No mucho. Yo empecé trabajando en la Facultad de Medicina, en hematología, con una médica muy prestigiosa que era así de punta en hematología, que me enseñó un montón de cosas. Pero después quedé embarazada de mi hijo. Después me fue muy difícil cuando él nació, cómo organizarme, y entonces me empecé a alejar. Y después vino el proceso y vino toda esa época tan negra, tan triste. Oscura de la Argentina. Sí. Que entonces, bueno, aquí me tiene. Claro. Aquí estoy en mi tierra natal. Me decía, volviendo a sus ancestros, que sus abuelos habían venido de la zona de Río Cuarto. De la familia de mi abuela, incluso yo tenía, alguno quedará, pero no sé cuál, parientes allí. Una tía abuela, más que tía abuela de mi papá. Claro. Algunos primos, de parte de mi abuela. De parte de mi abuelo, no. Incluso eso es lo que siempre tratamos de ver, si encontrábamos el caminito por el que había venido, pero no. Hijo natural. En esa época aparecen distintos apellidos, pero no encontramos la forma de organizar el árbol genealógico, digamos. Claro. No lo encontramos. Pero vino mi abuelo primero, por supuesto, de soltero. Después se casó y la trajo. Mi abuela tenía 15 años, creo 16 cuando se casó. Y acá vino. Hijo natural, qué ímpetu de vida. Sí. Y él logró mucho. Mi abuelo acá hizo realmente de a poquito, trabajó mucho, consiguió mucho. Era, no sé, un hombre bastante lúcido, evidentemente, y muy trabajador, de muy buen trato. Sí. Y tuvo un montón de hijos, porque mis tíos, la familia es grande. Un familión, Un familión, sí.
En el último segmento del programa hay más sobre la historia de la familia Vélez, que se confunde con los albores de la ciudad. Pero antes, vamos a escuchar a Alejo Vélez y sus relatos acerca de cómo cruzaban por aquellos tiempos la laguna. Sí, yo te digo, esa la vi desde seca total, la crucé con poquita y con 1 metro, no creo que haya cubierto mucho más de 1 metro de altura, es decir, pero sí la crucé, pero muchísimas veces. Cuando antiguamente los arreos se hacían aquí a la sociedad rural, a la feria, que en aquella época había 3 o 4 remates mensuales, bueno, íbamos y veníamos por esa calle, porque va directo hacia Caponeta, así que sí, la crucé un montón de veces. Tiempo atrás, con el hallazgo de una carta que data de 1902, también sirvió como documento para testimoniar que tu familia es una de las más antiguas que poblaron el lugar. Sí, yo por referencia tengo, o sea que vendría a ser mi bisabuelo Ramón Vélez, él se vino y se instaló en esta zona en el 1900, probablemente algún año antes también, y yo, mi abuelo, que ya estaría por encima de los 100 años, son nacidos aquí en la calle lateral de la estancia del 23, que corre de este a oeste en la parte sur de la estancia, donde muchos conocen la estancia La Milí. La entrada a La Milí, a 200 metros hay un montecito que ahí todavía se encuentran escombros de lo que ha sido ahí fue la casa primitiva donde llegaron, y después se radicaron aquí en la zona ahí donde todos conocen la altura del frigorífico, hasta lo que es la calle que delimita Villa Huidobro con Huincarnancó en la jurisdicción. Hasta ahí llegaban lo que eran los campos propios del bisabuelo Ramón Vélez, ¿no? Ramón y Mercedes eran los 2 hermanos. Exacto, es decir, pero los de la propiedad, o sea, yo de Mercedes se va, el que hace todas las tierras es Ramón, es decir, Mercedes, yo tengo entendido que se vuelve, no sé hacia dónde, no conozco mucho, o sea, era Ramón Vélez y María Alfonso, es decir, eran los... Y mi bisabuelo Ramón, o sea, él todos los años, o sea, yo te lo contaba ayer como una anécdota, él se iba de a caballo para la celebración del Santo de la Buena Muerte a Reducción. Todos los años lo hacía, por muchos años, no te sabría decir cuántos, ¿no? Porque estas cosas, bueno, por ahí pero por muchos años lo hacía a caballo a Reducción para la fiesta patronal del Santo. Apegados, porque siempre se dedicaron a las tareas del campo, sí, ¿verdad? Sí, todos. Y a las tradiciones. Sí, muchos, sí, o sea, muchos, o sea, bueno, es una familia, o sea, que había andado mucho. Bueno, normalmente la gente de antes estaba muy ligada a las tradiciones por la vida, ¿no?, que tenían que llevar, y que era tan dependiente del caballo y todo eso, sí. Además, gustoso, ¿no?, y habilidoso para el caballo, para el lazo, para todas esas cosas, una familia que, bueno, lo cultivó mucho, y todavía, o sea, uno lo defiende, ¿no? Yo siempre digo, o sea, que uno lo defiende tanto a eso, es que está en uno, está engendrado en uno, así que, bueno, uno lo disfruta mucho eso. Y la laguna, que se ha convertido en un paseo muy obligatorio, popular, pareciera, sí, ¿no es sí, cierto? Qué bueno, está bien. Para las familias, exacto, para los exacto. jóvenes. Sí. Digo, ¿qué recuerdos tenés? Y para nosotros siempre se denominó la Laguna de Vélez, o sea, porque bueno, esa parte perteneció a un tío de mi padre, que vendría a ser a los papás de los que todos conocen por los mellizos, Jorge y Jean, y Néstor Vélez. Eso fue propiedad de un tío abuelo mío que era Dalmacio. Es decir, porque los Vélez, bueno, tuvieron 2 hermanas, pero fallecieron solteras y jóvenes. Mirá, yo no quiero ser, pero creo que en 15 días fallecieron los 2. Una dice que al faltar la hermana murió de tristeza, y quedaron todos varones, así que no quedó ninguna mujer en ese caso, ¿no? Pero, y los recuerdos, o sea, viste que bueno, uno como niño, o sea, que la cruzaba, era una anécdota cruzarla en ese momento, claro, con agua, o sea, porque no había muchas lagunas en esa época, no llovía tanto como hoy día, y se han formado tantas lagunas, ¿no? Pero bueno,
era una linda experiencia hacerla de a caballo, ¿no? Y uno era joven y le gustaba hacerlo y bueno, era un desafío. Guarda casi un misterio porque se dice que nadie sabe cuál es el origen del agua, ¿no? Yo creo que hoy tiene vertientes esa laguna, hoy con el tiempo, o sea, las napas han subido muy mucho con respecto a hace tantos años. Las napas, bueno, hemos visto que los campos se han vuelto agrícolas totalmente porque las napas han crecido, han subido, pero ya te digo, yo como seguramente muchos de la familia la hemos visto seca, o sea, sin agua, es decir, huella, pasar autos, es decir, no te digo, o sea, quebradizo, todo, o sea, pero sí, bien sin agua, o sea, pero después creció con el tiempo, creció un poco más cuando vinieron las lluvias grandes y se extendió y se metió hacia la estancia Buero, quizás creció más hacia la estancia Buero que para el campo a la parte donde lleva el nombre más original de la familia Belli, ¿no? Y tan próximo como está al corredor del Caldén, ¿no? Exacto, sí, o sea, ya te digo, o sea, no sé si alguien puede científicamente, o sea, determinar o demostrar cuáles son las razones por las cuales, pero bueno, sí, te digo, no es una laguna que sea ni siquiera tan salada tampoco, o sea, si bien es una zona de las aguas que no son de las mejores, hay, o sea, más dura, un agua buena para la hacienda, pero o sea, un agua más dura. En la zona, o sea, como la del frigorífico, es una zona de agua que ya nace de antes, porque muchos dicen, y el frigorífico al extraer tanta agua para su producción, pero no, era una zona de agua más dura. A diferencia de la laguna llamada de Fornazzari, exactamente, un ambiente menos salobre pareciera. Nada que ver, sí, no, Claro. Esto sí, esto totalmente, sí. Lo que pasa es que el crecimiento mucho de la laguna de Fornazzari, no olvides que viene desde la laguna del 20, que la laguna del 20 es una laguna salada. Totalmente, por eso vos no te olvides que el cruce que hacía por la ruta, a la altura de Nazca, hacia al oeste de la estación de Nazca, donde hacía el cruce, y bueno, venía cortando los campos, ¿no es cierto? Pasaba a los delfinos a los Tuninetti, y terminaba desembocando y moría en la laguna de Fornazzari. Es decir, pero era agua toda oriunda, que bueno, cuando la vimos desbordar, Sí. ¿quién puede decir que hemos visto pescado sobre la ruta 35? Y cantidades hemos visto. Bueno, o sea, decir, pero esa era salada. Sí. Sentimos un extraño afecto por esos lugares tan cercanos y que sin embargo muchos todavía no han descubierto. Laguna de Vélez. Ya volvemos. Cooperativa Eléctrica de Wincarnancó, una rica trayectoria institucional con la premisa de velar por la optimización de los múltiples servicios que presta.
can try to cover up, but you're a lighthouse. When the waves are getting rough, you're the way out. You could try to quiet down, blend in without a sound. Don't ever cover up, 'cause you're a light. Cliché, bienvenue dans ma réalité. Oh, yo. No hace falta ser un superhéroe para salvar a la gente que quieres. Quédate en casa. Ay, quédate en tu casa. Quédate en casa. No hace falta tener superpoderes para cuidar a toda tu gente. Quédate en casa. Quédate en casa. Lávate las manos con agua y jabón, desinféctate. Si sales al exterior, alcohol en gel, siempre a disposición para que se relajen. A los niños muéstrale esta canción, que no cunde el pánico. Estamos todos unidos, si todos nos cuidamos vamos a estar protegidos. Cuídate a vos mismo para que así cuides a los tuyos. La noticia difundida por diversos medios cobraba especial relevancia para Wincarren&Co, pues remite a sus primeros pobladores. Una carta fechada en agosto de 1902, cuya autora es una mujer, Dolores Vélez de Cabral, y está dirigida a sus hijos, Ramón y Mercedes. Es el documento que adquiere valor histórico si pensamos que la fecha de fundación de la ciudad data de 1901. Quien atesora este bien familiar es Nora Vélez, bisnieta de la autora de dicha carta. Está dirigida a mi abuelo, dice señor Ramón Vélez, y le escribe su madre, Dolores Vélez de Cabral. Pero Ramón Vélez y Mercedes Vélez, que era un hombre, dos, vienen de la zona de, creemos nosotros, porque esto lo que cuento yo es tradición oral, ¿no es cierto?, que se va contando de familia en familia. Vienen de la zona de San Javier, de las sierras, y vienen buscando, bueno, otra tierra, otro lugar, y se instalan en Huinca. Son uno de los primeros pobladores. Pensemos que esta carta fue escrita en 1902 y ya estaba casado y tenía, yo saqué más o menos la cuenta, cuando él recibe la carta, Ramón tenía 32 años. Y María, su esposa, era casi 10 años menor, porque se casa a los 16 años mi abuelo. Muy joven, sí. Y entonces le dice, lo trata de usted, ¿no? Estimado hijo, recibí la tuya, fecha el 22 de julio, en la que le cuenta que sabe que está bien y que ya ha nacido el primer hijo de Ramón, que es Jerónimo, que es el padre de Susana y de Horacio. Bueno, y le cuenta cosas familiares, y detrás dice, nota a mi hijo Mercedes, que yo no me olvido de él, ¿no? Es todo un hallazgo, lo tenía guardado mi padre entre varios papeles, o sea, varias notas. Estaba como en una caja fuerte. Sí, todos estos papeles estaban en una caja fuerte. Cuando se levanta la casa de mi mamá, yo traigo todos esos papeles y los guardo en mi casa. Pero bueno, como va la vida, nunca me puse a leer con atención. Y el año pasado empecé a mirarlo y, bueno, digo, me llamó mucho la atención, porque ella lo escribe en 1902. Es decir, estamos hablando de una mujer
que nació entre 1860, más o menos, y mirá la letra. Sí, sí. Es decir, sabía leer y escribir. Increíble. Cuando la ley 1420 es de 1884, es decir, era de la zona, suponemos, de las sierras. Ella habla mucho de Río Cuarto acá y de Achiras, de esa zona se ve que ya estaba instalada ahí. Pero había aprendido a leer y escribir y muy bien. Pero qué caligrafía. Qué caligrafía, prolijidad. sí, qué prolijidad, ¿no? Es decir, una persona que evidentemente había ido a una escuela, siendo que había muy pocas escuelas, y a eso súmale que muy pocas mujeres sabían leer y escribir. Sí, es cierto. Y fue todo, bueno, un hallazgo, ¿no? ¿Y cómo estaba? ¿Doblada entre Sí, otros papeles? no, estaba, sí, doblada y atada con una cinta celeste. ¿Cuántos años? Sí, cuántos años y dentro de una bolsita de nylon, ¿no? Con otros papeles de la familia, bueno, este acta de casamiento que lo tienen, es decir, nosotros hicimos una reunión, las primas, y bueno, y yo les entregué a cada una copia para que Claro. tuviéramos noticia de dónde venimos. Pero el acta de casamiento de mis abuelos las tienen también mis primos, algunos de ellos, porque, por ejemplo, el caso de Cacho, han viajado a San Javier para ver si encontraban antecedentes. Lo que pasa que antes la gente se registraba en las iglesias, no había registro como hay ahora. Y entonces les dijeron que había que ir a Villa Dolores, que es donde las iglesias llevaron todos sus papeles. Bueno, y ya no se siguió ese rastro. Pero tenemos, por ejemplo, el Bajo de los Vélez, no sé si lo conoces, Sí. Que también hemos ido, yo he ido, pero tampoco la gente que está ahora sabe por qué viene el nombre, pero suponemos que tenemos que ver algo con esa zona. Claro. Llama la atención, produce casi, curiosidad y admiración, ¿no? Sí. La personalidad de esta mujer Sí. tan culta para la época. Sí. Estamos hablando de 1902. Sí, principio del siglo XX. Claro. Sí. La campaña del desierto, Sí. Julio Argentino Roca. Exacto, Y tal cual. la manera cariñosa en que se dirige Claro, a y- sus hijos, y- ¿no? sí, le pregunta, ella le cuenta que había tenido algunos problemas de salud, ella por eso no se había podido comunicar antes, y habla de Pío, que se ve que es un amigo de la familia, y también que está muy ocupada porque dice, como saben ustedes, yo me tengo que hacer cargo de todo. No sé, se ve que una mujer muy fuerte, habla también de la hacienda que tenía en Achira, o sea, gente muy ligada al campo, como siguió toda parte de mi familia, ¿no? Muy ligados todos al campo. Bien. También se ha podido establecer una especie de árbol genealógico de la familia. Sí, sí. Hace algunos años atrás, cuando vino mi hermano con sus hijos, uno de ellos, sobre todo Martín, preguntaba mucho cómo era esto, de quién era primo. Bueno, hoy los Vélez se han extendido mucho, ¿no? Entonces Susana le hizo un árbol genealógico de los abuelos, los hijos y los nietos. Y bueno, lo tengo acá y me gusta mucho, bueno, cómo lo hace, porque pone, fíjate vos, yo cuando bueno, aquí está todo el árbol y pone acá nómina de los miembros de la tribu al 31 de diciembre de 2004 en Huincarrenanco. Por supuesto, hoy este árbol genealógico se ha extendido todo para acá. Claro. Muchísimo. Claro, un Sí. familión. Un familión, sí, sí. Y todos los Vélez que hay en Huinca provenimos de acá, Claro. de Ramón y de María Alfonso. Claro. Ese es el origen, digamos, ¿no? ¿Y Mercedes qué pasó con él? Vos sabés que no sabemos. Y esto Porque hay como- algunas referencias que dicen que era soltero. Sí, sí, sí. Y que después se fue. Eso, exacto. Eso es lo que sabemos. Pero mirá lo que es, cuando esto, como vos dijiste, se viraliza,
yo recibo un llamado de teléfono de un Vélez que ha sido intendente de Serrano. ¿Lo sentiste nombrar? O de Levalle. O de Levalle, sí. Entonces, a ver si éramos parientes. Y bueno, yo la verdad que no sé. Y también me llamó su hermana, que vive en Buenos Aires, para saber. Bueno, la verdad que no sé, puede ser que Mercedes se haya ido y haya tenido otra familia, que no sé. Y también mucha comunicación con una persona de Río Cuarto que vive en Colombia y que él nos mandó muchísimo material sobre la historia de Dolores. Pero muchísimo una material. Personalidad atrapante, sí, ¿no? Para la época. Sí. La historia de Dolores es una historia bastante, digamos, conflictuada para la época. Bueno, él mandó mucho material y que tenía acceso hoy con internet, que se pueden buscar, porque muchas de las actas están todas subidas a internet. Entonces tuvimos relaciones con mucha gente que no sabíamos que íbamos a tener. Y realmente ahora que se aproxima un nuevo aniversario fundacional de Wincarnancó, hay que decir que seguramente la erradicación de estas personas son anteriores a la organización de la comunidad. Claro, porque mi abuelo viene a Winca, que todavía no era Winca, digamos así, antes de la fundación de Winca. Claro. Pero yo me acuerdo que hablando así con Araceli Gatti, los padres tenían un tambo y digamos, yendo hacia Cañada, había toda una población que vivía en los campos. Y después, cuando llega el ferrocarril, bueno, se construye como pueblo, como población pequeña. Pero ya había una población importante. Es decir, uno de los primeros habitantes, evidentemente, somos los Vélez. Y hoy, casualmente, porque estuve con María y estábamos con otras personas, ¿de dónde provenimos? ¿De qué lugar? Y no sé, yo creo que ya somos argentinos. Claro. De argentinos, hace muchos años. Sí. Es muy posible que el origen sea español. Porque se han buscado escudos de armas, algunos de Portugal, otros de la zona del norte de España, pero de esa zona es muy posible. Pero años, es decir, no somos los inmigrantes que bajaron de los barcos, no, hace muchos años. Inclusive mis tías que vivían en Río Cuarto, ellas hablaban de sus padres, de cuando les contaban a ellas que venían los malones, que ellas las escondían, o sea, de vivir hace ya, como vos decías, la campaña del desierto, las avanzadas de los indígenas. Apasionante. Sí. Muchas gracias, Nora. No, de nada, gracias a ustedes.